de no decirnos nada. Ese es el punto. O sea, es que asistencia recíproca pues, puede ser asistencia económica, asistencia social, asistencia vial, ¿no? O sea, es decir, en el nombre no nos dice nada, pero tiene ese propósito. A ver, para que nos demos una idea, la conferencia en la que se adoptó el TIAR fue la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. O sea, Estados Unidos ya veía que, ya decíamos, ¿no? La OTAN se crea en el 49, la OEA en el 48, pero ¿qué creen? El primer mecanismo de seguridad colectiva que se inventa Estados Unidos en este planeta, ¿no? Ya veíamos el asunto de los 4 policías en la lectura de Kissinger, es este mecanismo, ¿no? O sea, junta a los representantes de los, sobre todo de los ministerios de defensa, les decía yo, ¿no? De la región, y entonces crean un tratado que básicamente establece las reglas de la seguridad colectiva que después Estados Unidos se dedica a aplicar por el mundo. Y acuérdense que cuando vimos seguridad, no, con ustedes no vi seguridad, creo, pero bueno, si no lo vemos muy rápido. Seguridad quiere decir que es la preparación que tenemos ante riesgos y amenazas latentes, ¿no? Entonces, el concepto central para la seguridad es las amenazas y los riesgos, ¿no? Entonces, cuando identificamos amenazas comunes es que podemos decir que hay que hacer una gestión común de la seguridad, ¿no? Eso no es muy difícil, piensen, ¿no? Estas calles que han convertido en cerradas, pues básicamente es eso, ¿no? Los vecinos identificaron amenazas comunes como la delincuencia y entonces toman medidas comunes, ¿no? La seguridad común es ponemos una reja y si con suerte hasta un vigilante. Lo mismo, nada más que aplicado a escala macro, ¿no? Aquí ponemos una reja y esa reja se llama, ¿no? El tratado no es la reja, ¿no? Dice, a ver, cualquier amenaza del exterior, fíjense que estamos preparados, ¿no? Y hay un vigilante, ¿no? Hay un mecanismo para, en caso de que fíjense, el TIAR estaba diseñado, ahorita vamos a leer un fragmentito del tratado, para contener amenazas externas al continente. ¿Qué amenazas podía tener los países de la región, los países de América? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué amenazas podía haber? ¿Una invasión extranjera? ¿Alguna guerra? Ándele, invasión extranjera, una guerra. ¿Pero de quién? ¿Quién nos puede declarar la guerra a los países de América? No sé, Francia, Inglaterra, los países España, europeos, ¿no? Básicamente, ¿no? O la Unión Soviética, digo, estamos en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pero bueno, entienden la lógica, ¿no? Estamos pensando que son los países de fuera del continente que puedan generarnos una amenaza. Y lo que ustedes dijeron, ¿eh? Además, estamos hablando aquí de seguridad en esos términos, ¿no? Términos duros. O sea, no el cambio climático. La seguridad en términos de que viene un ejército, tal como y nos invade. Bueno, esto es el TIAR. Ahora, la conferencia de Río es resultado de otra conferencia que se realizó aquí en la Ciudad de México. De hecho, tiene el simpático nombre de ser la conferencia de Chapultepec, porque les prestaron el castillo de Chapultepec para hacerla. Y en esa conferencia, fíjense, de 45 en Chapultepec, es una conferencia que convoca a México, invita a todos los países de América, y les dice, oigan, ya se va a acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Casi todos nos unimos del lado aliado. Ahora, en San Francisco, en unos meses, de hecho la conferencia de Chapultepec sucede entre febrero y marzo de 45, y la de San Francisco, donde se adopta la Carta de la ONU, es de abril a junio, o sea, hay un mes de diferencia. Y México, de hecho, la convoca así de pegadita a la otra, diciendo, miren, el futuro, literal, fíjense la visión, ¿no? El futuro del mundo está por decidirse en San Francisco, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo con que pues, hay que hacer algo, ¿no? Y esta propuesta que nos presenta Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, la Unión Soviética, de un organismo internacional, ¿no? Que se dedica a todo y a nada, pues suena interesante, pero hay una cosa que México y otros países habían peleado desde el principio, que lo que pasa a nivel mundial es una cosa y lo que pasa a nivel regional es otra. Es decir, convocó México por esa conferencia y bueno, pues en el mundo se están organizando así, ¿qué vamos a hacer como región? Salieron varias cosas de la conferencia de Chapultepec, incluyendo la posición de todo el continente sobre la adopción de la Carta de la ONU. La conferencia de Río es uno de los resultados de la conferencia de Chapultepec. O sea, es que en Chapultepec se decidió que las Américas deberían tener su propio mecanismo de mantenimiento de la paz. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para hacerle frente a las amenazas
como países americanos. O sea, el mecanismo de la ONU es uno y en América deberíamos tener uno propio. Esa era la propuesta en Chapultepec. Y lo que salió fue esto. Ahora, el TIAR, vamos a ver que es una cosa muy turculenta, diría yo, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? La función del TIAR, dice el artículo 3, es este, ¿no? Hacerle frente a, bueno, dice tal cual, el artículo 3. El ataque contra un Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos, ¿no? Esta posición, básicamente, si nos pegan a uno, nos pegan a todo. Se parece un poco a la doctrina Monroe original, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije ayer, no? La doctrina Monroe original era eso. Los asuntos de los americanos son de los americanos en el sentido amplio, ¿no? O sea, lo que le pasa a México, pues es primero responsabilidad de los países del continente y luego de los países de Europa, en realidad, porque no hay otro lugar ahorita, digamos, no hay otra gran potencia, bueno, o no hay otro estado inclusive que le haga frente a Europa, ¿no? Entonces, lo que pasa en América se resuelve en América y lo que pasa en Europa se resuelve en Europa. Y luego les dije, justo con nuestro amigo Theodore Roosevelt, la doctrina Monroe adquiere un carácter más bien restringido, o sea, no americanos los nacidos en el continente americano, sino americanos los que viven en Estados Unidos de América. Entonces es básicamente América para los estadounidenses, ¿no? Y luego el TIAR, digamos, trata de corregir esto y el TIAR enuncia esto tal cual, ¿no? El ataque contra un estado americano es contra todos los estados americanos. Esto no era ninguna novedad. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, hubo una reunión a los poquitos días de los países de los ministros de exteriores de los países de las Américas, Estados Unidos, Argentina, para tratar de decidir qué se iba a hacer. Y el delegado colombiano enuncia esta frase, ¿no? Es que cualquier ataque como este, ¿no? Contra un país americano deberíamos de considerarlo como un ataque contra todos y en ese sentido pues tendríamos que respaldar a Estados Unidos, ¿no? La verdad es que después de Pearl Harbor Estados Unidos recibió mucho apoyo. Algunos países de inmediato como Guatemala le declararon la guerra al eje, o sea, atacaron Pearl Harbor a las menos de las semanas Estados Unidos le declara la guerra a Japón y Guatemala al día siguiente que Estados Unidos, ni siquiera se espera. México fue de los que se esperó, ¿no? Ahí hay toda una historia. Pero bueno, hay la sensación esta, ¿no? De si nos pegan, le pegan a uno, nos pegan a todos, ¿no? Como los amiguitos en el recreo, pues, de la escuela. Ahora vamos a ver cómo se utilizó el TIAR, ¿no? Porque parece ser un documento de buenas intenciones, pero vamos a ver qué uso se le dio. Bueno, fíjense, entre 1948 que entró en vigor el tratado y el año 75 en que se modifica, el tratado se aplica 16 veces, ¿no? ¿Contra quién? Bueno, contra los mismos estados de la región. O sea, a ver, yo les dije, ¿no? Esto es un tratado que está pensado para amenazas, ¿no? Que vienen de fuera. Pero resulta ser que las veces que se ocupa el TIAR sirve más bien para pegarle a los demás, ¿no? Bueno, a los internos. Aquí tienen un listado, ¿no? De las 56 intervenciones militares de Estados Unidos en la región. De esas 56, piensan que 16 están respaldadas por el TIAR. El mejor ejemplo es uno que ya vimos, el de Dominicana. Dominicana en el año 65, ¿se acuerdan? Que vimos que había una guerra civil donde nadie se ponía de acuerdo. ¿Quién? O sea, derrocaron con ayuda de la CIA a un gobierno que estaba llevando a cabo una serie de reformas progresistas que no comunistas, ¿eh? Y lo echaron para afuera, ¿no? Y luego gobernaron los militares que no se hicieron bolas entre ellos, y entonces Estados Unidos intervino en la región acusando había que proteger a los civiles, ¿no? De este maldito gobierno dominicano. Pero oigan, ¿y dónde está la amenaza externa, no? México protestó en las 16 ocasiones. De hecho, México no se sumó a ni una sola de las intervenciones que hicieron en nombre del TIAR, porque lo que México decía es que, oigan, ¿se acuerdan que tenemos un principio, el de la no intervención en la Carta de la OEA? Bueno, pues el TIAR se supone que es un tratado que se crea, bueno, que al menos vive sobre el paraguas de la OEA, bueno, debajo del paraguas de la OEA. Entonces, el principio de no intervención, el derecho a la no intervención, no el principio, el derecho, cubre cualquier aspecto del TIAR, no nos hagamos guaje, ¿no? La verdad es que ahí Estados Unidos le peleó muy bien, ¿no? Pues permitiendo estas cosas, ¿no? Fíjense,
digamos, la definición de cómo se justificó esto está dado en la crisis cubana. En el año 61, el gobierno de Cuba, todavía no en manos de Fidel Castro, Castro se vuelve presidente de Cuba hasta el año 62. En el año 61, el gobierno cubano, después de implementar una serie de reformas políticas y económicas, decide que se convertirá en un país comunista. Es el año de la transformación, el año 61. Que es un revuelo en América Latina, porque esta es una revolución de las muchas que hubo durante todo el tiempo en América Latina, que no se identificaba específicamente con un movimiento, digamos, no con un movimiento, con un extremo, digamos, del espectro político, ¿no? Regularmente los movimientos en América Latina buscaban no identificarse ni con la izquierda ni con la derecha, sino con las causas sociales que defendían. Tradicionalmente ese ha sido, o había sido, digamos, el modelo, hasta la Revolución Cubana. Porque triunfando la Revolución Cubana y los cubanos empezando a reorganizar todo, se dieron cuenta que muchos de los cambios que tenían que hacer, ¿no? Porque además habían sido un protectorado estadounidense, eh, dependían de poderse enfrentar con Estados Unidos y salir ilesos, porque no los volvían a invadir. Entonces, una de las opciones que tiene el gobierno cubano, y lo termina haciendo, es declararse un Estado comunista, ¿no? Emprender entonces ahora sí una serie de reformas, ¿no? Expropiaciones de propiedades estadounidenses, y de inmediato pedirle ayuda a la Unión Soviética. Podemos decirlo con mucha claridad, ese es el único momento donde la Unión Soviética tiene un papel determinante en América Latina. Porque Cuba va y los busca y le dice, oye, quiero ser tu mejor amigo. Y ya no quiero que mi vecino del norte, o sea, Estados Unidos, sea mi mejor amigo, ¿no? Entonces ayúdame, ¿no? Ahí fíjate que es medio broncudo. De hecho, piénsenlo, ¿cuándo es la crisis de los misiles? A ver. 1964. 62. De hecho, lo primero, fíjense, además, noten el movimiento magistral. Es que a veces ahí tenemos que conjuntar todas las cosas, pero cuando las vemos por separado no entendemos por qué son tan relevantes. La crisis de los misiles es relevante en América Latina porque la Unión Soviética sí cumplió con lo que le prometió a Cuba, que fue, oye, échame la mano, ¿no? Porque tengo aquí el bully del barrio, ¿no? Me está echando bronca. Y entonces, ¿qué le dijo la Unión Soviética? Bueno, te presto unos juguetes de los míos, ¿no? Y les instaló la base militar al año siguiente de declararse un país comunista. O sea, este es el gran terror de los gringos, que surjan más países comunistas en América Latina, que le toquen la puerta a la Unión Soviética y que la Unión Soviética le diga, ¿quieres unos misiles nucleares? Perfecto, a ver, ¿dónde los quieres, no? Eh, claro, hay que pensar que también la Unión Soviética tiene su propia estrategia, no depende solo de América Latina, pues, pero ahí hay un riesgo latente, ¿no? De hecho, en la OEA, al año siguiente, ¿no? Y antes de la crisis de los misiles, acuérdense que la crisis de los misiles es a finales del 62, en la primera mitad del 62, hay una discusión muy grande en la OEA sobre Cuba. Y la discusión es para su expulsión de la organización. Y el argumento central, y después es el argumento que se utiliza para intervenir en cualquier país del continente, es este. Que la adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano. O sea, el sistema interamericano, dice los países entonces, y a la fecha siguen diciendo, ¿no? Es un sistema de repúblicas democráticas representativas, ¿no? Y entonces, cualquier cambio a los regímenes internos que modifique la estructura de una república democrática representativa, entonces ya no puedes tú ser parte de esto. Y entonces, como Cuba se convierte en una cosa que suena que no es una república democrática representativa, bueno, a ver, eso dicen, ¿no? En la OEA, no es que no sé si no lo sean, ¿no? Al menos eso decían. Entonces, pues lo expulsan, ¿no? Y luego no solo, fíjense, luego el argumento no solo sirve para expulsar a Cuba de la OEA, sino a cualquier movimiento que se le ocurra enarbolar cualquier causa del marxismo-leninismo, se considera que eso es incompatible con el sistema interamericano y entonces sí pueden utilizar al TIAR. O sea, porque entonces se vuelve una amenaza, ¿no? Porque no vaya a ser, por ejemplo, ¿no? Dominicana, que en el caos institucional el Partido Comunista Dominicano, que ni existe, hay un partido socialista, pero no comunista, llegue al poder e invite a los soviéticos a entrar a la isla, ¿no? Entonces, no, pongámonos. En Panamá, en un montón de lugares. Ahora vamos a eso. Bueno, esto es muy terrible, ¿no? 16 veces así, ¿no?
hay aquí un cambio. Se reforma en 1975 el TIAR, ¿no? Pues se dan cuenta que esta es una cosa así muy espantosa, ¿no? Digo, muy espantosa porque se está utilizando contra los propios países de la región. El texto original ¿no? que se utilizaba para esto era que a solicitud del Estado, es el texto original del 47, perdón, a solicitud del Estado o estados directamente atacados, y hasta la decisión del órgano de consulta del sistema interamericano, cada una de las partes contratantes, de los miembros del TIAR, podrá determinar las medidas inmediatas que adopte individualmente en cumplimiento de la obligación de que trata el párrafo precedente y de acuerdo con el principio de la solidaridad continental. El órgano de consulta se reunirá sin demora con el fin de examinar esas medidas y acordarlas de carácter colectivo. El párrafo precedente es el que decía lo de atacan a uno, nos atacan a todos. Entonces, este parrafito que no decía gran cosa, básicamente que cada estado puede responder como quiera en tanto nos ponemos de acuerdo, era lo que había justificado en muchas ocasiones que Estados Unidos interviniera militarmente. Y ellos decían, miren, ahí dice que yo puedo tomar, ¿no? Cada una de las partes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte individualmente. También me parece inmediato ir a desembarcar en Bahía de Cochinos, en Cuba, ¿no? Porque pues es inminente la llegada del comunismo. Y después lo organizo en la OEA a ver qué hacemos, ¿no? Se reforma, ¿no? Y se trata de acotar, pero la verdad es que la redacción no les quedó tan buena, ¿no? Lo que queda es lo de la derecha, ¿no? Lo primero es que a solicitud del Estado o Estados parte directamente atacados. O sea, a ver, aquí le debe haber la idea de que debe entenderse que hay un ataque directo, ¿no? Cada Estado puede determinar las medidas inmediatas, eso se queda. Pero agregan una segunda parte que dice que en caso de que el ataque armado sea de origen extracontinental, ¿no? Se pueden tomar las medidas inmediatas que adopte fíjense, en ejercicio del derecho a la legítima defensa individual o colectiva de conformidad con la carta, el artículo 51 de la Carta de la ONU. O sea, tratan de darle algún nivel de legitimidad a las acciones del TIAR al vincular este tratado con lo que dice la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas, en el artículo 51, habla de el derecho a la legítima defensa. O sea, una cosa es que la ONU busque la paz y la seguridad, y otra cosa es que ande buscando mártires, ¿no? Entonces, pues si recibes un ataque armado de otro país, puedes responder, claro, pues es legítima defensa, ¿no? Lo que no puedes hacer es atacar primero. Por eso vamos a platicar de eso cuando hablemos del 11 de septiembre. Como la Carta de la ONU habla de la legítima defensa, los gringos tuvieron que hacer muchas maromas para justificar la invasión a Afganistán. Y tuvieron que hacer muchas maromas porque pues lo que estaban haciendo no era un acto de legítima defensa. Y no era un acto de legítima defensa porque pues no se podía probar que el gobierno afgano había a propósito, ¿no? Armado a un grupo de paramilitares para derribar esos aviones. O sea, eso no se podía probar, ¿no? Entonces, se inventan un concepto que la verdad es que le generó muchos problemas a la administración de George Bush hijo, el del ataque preventivo. Entonces, fíjense, ya no solo se trata de defenderme, sino de atacar a alguien, no vaya a ser que me quiera atacar, ¿no? O sea, lo que dice Estados Unidos. Bueno, eso, aunque, digamos, tiene su símbolo más importante en el 11 de septiembre del 2001, es una cosa que aquí ya está, ¿eh? Aquí comenzamos a torcer la idea de la legítima defensa para decir, bueno, es que mira, un ataque de una potencia extranjera puede ser la Unión Soviética financiando al Partido Popular Socialista en México, bueno, ni siquiera, al Partido de los Pobres en la Sierra de Guerrero en México, entonces no vaya a ser, ¿no? Deberíamos de atacar, sería un ejemplo. Claro, la conexión es medio complicada, ¿no? Es darle mucha vuelta al asunto para llegar a esto. En fin. Esto es muy triste, ¿no? Porque ahorita vamos a ver qué pasó, ¿no? ¿Para qué se usó esto? ¿No? La verdad es que todo el tiempo México estuvo peleando con que el TIAR se aplicara, pero con respeto a los derechos y deberes de los estados incluidos en la carta, incluido el derecho a la no intervención, que ya dijimos, ¿no? O sea, si los dominicanos se quieren dar un régimen socialista, pues déjenlos, ¿no?
Si los guatemaltecos, ¿se acuerdan? Les conté ya el caso de Jacobo Arbenz. Si Jacobo Arbenz llega a la presidencia y quiere dedicarse a tumbar el poder de las empresas de la fruta, ¿no? De la United Fruit en especial, pues déjenlo, pues es el régimen interno guatemalteco, ¿no? Eso es no intervención. O sea, fíjense, aquí, de repente el presidente López Obrador, que le encanta, ¿no? Acordarse del pasado, se acuerda como a su conveniencia. Porque las veces que defendimos la no intervención en la OEA era por eso. Porque lo que decíamos no era tanto que no opináramos de lo que pasaba en otros países, sino que evitáramos la intervención armada y directa. O sea, eso siempre estuvo en el ideario de la política exterior mexicana, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que mandar tropas para que Jacobo Arbenz, ¿no? El presidente guatemalteco, no lleve a cabo sus reformas? ¿Por qué tendremos que hacer lo mismo, ¿no? En Dominicana para que las tropas para que, pues, ¿no? Este triunvirato rarísimo que se armó en Dominicana, pues, no le den la torre al país. O sea, espérense, ¿no? Pues eso es interno. A ver, ahí hay una lógica también de defensa de lo interno mexicano, ¿eh? No crean que fueron unas buenas personas, porque sí. Tampoco les interesaba que vinieran aquí a opinar de la situación del PRI en el país, ¿no? Entonces, por allá afuera. Bueno, cada que se hablaba de esto, México o se abstenía o incluso votaba en contra. De hecho, el mejor ejemplo es el caso de la expulsión de Cuba y la aplicación de sanciones con el TIAR. Eso se votó en el seno de la OEA y México no solo se abstuvo, o sea, no solo evitó votar, sino además votó en contra, ¿no? Y además defendió a los cubanos. Por eso es que la revolución cubana, o sea, el gobierno de Castro, tenía buenas relaciones con el prismo en general, porque los habían defendido, ¿no? Y había una cierta ahí complicidad, si se quiere. Dado que esto era bien enredado, fíjense que México tomó una decisión así bien rara. O sea, digo bien rara porque hasta parece que tuvimos un olfato político de esas veces como pocos. El 10 de septiembre de 2001, el gobierno mexicano anuncia, no, o sea, presenta ante la OEA su instrumento para retirarse del TIAR. O sea, para salirse de ese tratado que es como que tiene este historial tan negro. Nos quedó re bien, ¿eh? Porque ¿qué pasó el otro día? ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 2001? ¿Alguien? ¿Cómo dijo? No, es que no escuché. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 2001? ¿No fue lo de las Torres Gemelas? Bueno, México un día antes se sale del TIAR. Y acuérdense que el TIAR dice, le pegan uno, nos pegan a todos y todos nos defendemos. Entonces, hasta parece que olimos que ahí venían los terroristas, ¿no? O nos avisaron, quién sabe. Es que el gobierno mexicano dice que no sabían y que fue, ¿no? Fortuito que nos hayamos salido un día antes. El gobierno estadounidense dice que ellos no sabían nada, no tampoco, y por menos nos avisaron. Pero bueno, pues teóricamente cualquier respuesta estadounidense ya no nos podíamos, o sea, ya no estábamos involucrados. No solo México se salió del TIAR, en el 2012, fíjense, 10 años después que México, los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, ¿no? Esta cosa que crea Hugo Chávez, o sea, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, también se salen del tratado, ¿no? Está muy curioso porque fíjense, en la época, dice Andrés Manuel, del neoliberalismo, ya estábamos en un mismo grupo, el ALBA con México, era algo que no pasaba. Bueno, ya hablamos de por qué era importante, por qué fue importante para América Latina la crisis de los misiles, ¿no? Porque era una manera de, pues de presionar a Estados Unidos, ¿no? O sea, cualquier país latinoamericano que se vuelva comunista, no solo es que se vuelva comunista, ¿qué importa que sean comunistas, ¿no? El problema es que se acerquen a la Unión Soviética y hagan esto, ¿no? Les presten unos misiles ahí para amenazarme. No me van a amenazar, no me está amenazando Cuba, me amenaza la Unión Soviética. Bueno, después de la crisis de los misiles y lo complicado que fue, en el año 63, específicamente el 29 de abril, 5 presidentes latinoamericanos, incluyendo el mexicano, el presidente López Mateos, presentan una declaración pública, ¿no? Donde se comprometen a estos 5 países no van a fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear en sus territorios. Es una declaración unilateral donde estos 5 países rechazan, ¿no? Las armas nucleares.
Y no acaba ahí el asunto. México, ¿no? Digamos, abanderando esta causa, presenta en la ONU la propuesta para que se negocie un tratado para que América Latina completa, ya no solo estos 5, se vuelvan países libres de armas nucleares. Pero ya vieron por qué es importante. Porque si logramos que todos los países rechacen no solo desarrollar su propio programa nuclear, ¿no? Porque está muy lejos de pasar, pero lean, ¿no? El tercero, bueno, el segundo y tercero, recibir y almacenar. No recibimos y no almacenamos armas nucleares. Eso, ¿a quién le está dando seguridad? ¿Quién sale ganando con que América Latina no reciba y almacene armas nucleares? ¿Quién creen? A ver. ¿Nadie nada? Pues Estados Unidos, oigan, Estados Unidos es el mayor beneficiario del Tratado de Tlatelolco, porque evidentemente Estados Unidos o sea, ni nos iba a enseñar las armas nucleares. ¿Ustedes creen que nos iban a prestar? Menos. Su preocupación es que cualquier otra potencia nuclear nos prestara, ¿no? Para que guardáramos aquí algunos de sus misiles. Entonces, ¿ves que Tlatelolco es un éxito de la diplomacia mexicana? Sí, ¿no? Negociamos y acordamos. Muy bien. Pero de alguna u otra manera tiene la bendición de Estados Unidos, ¿no? Porque pues es el principal beneficiario. El éxito de Tlatelolco, y lo sigue siendo hasta ahora, es que eh, fue el primer tratado internacional que creó una zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada. Lo que pasa es que ya había un tratado para crear una zona libre de armas nucleares, el Tratado de la Antártica del 59, donde se establecía que la Antártica, se pusieron de acuerdo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, para decir que ningún ninguno de los poseedores de armas nucleares iba a poner armas en la Antártica. Pues, bueno, ya había una zona libre de armas nucleares en la Antártica, pero no era una zona densamente poblada, ¿no? Pues de hecho había algunos cuantos investigadores que vivían ahí de manera intermitente, no había población permanente. El Tratado de Tlatelolco crea la primera zona poblada, realmente, ¿no? Libre de armas nucleares. Es un tratado que se negocia, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Al mismo tiempo que el Tratado de No Proliferación que ya vimos. Y que tiene reglas similares. O sea, por ejemplo, lo que dice es, se prohíbe el uso de militar de las armas nucleares, pero se alienta a los países al desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos. O sea, todo lo que no sea armas, adelante. Y la otra gran, tiene dos grandes, ¿cómo se llama? Ventajas, o sea, o sus dos grandes éxitos, más allá de, no, se prohíba que los países de la región almacenen estas armas o las desarrollen, es, uno, que aquellos países que tienen territorios bajo su jurisdicción en América, o sea, Francia, Reino Unido y Países Bajos, o sea, piensen en Martinica, las Bahamas, Jamaica todavía no es independiente para este momento, Surinam todavía es una colonia para entonces holandesa. Bueno, y estos países adquieren el mismo compromiso, ¿no? O sea, que en sus territorios en América no estén, no, otra vez, ¿no? No reciban, no almacenen y, por supuesto, menos utilicen o desarrollen armas nucleares. Ese es el segundo gran compromiso, el segundo gran éxito. Y el tercer gran éxito es, lograron que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y además los estados que legalmente pueden poseer armas nucleares, o sea, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, se comprometían a no utilizar y menos amenazar con el uso de las armas nucleares a los países de las Américas. O sea, para que el punto, bueno, al menos de América Latina, ¿no? No de las Américas.
Para que esto fuera funcional, pues tendríamos que evitar que los que sí pueden tener armas nucleares, al menos no legalmente, se comprometan a no usarlas contra nosotros, porque nosotros estamos desde este momento renunciando a desarrollar esta tecnología. Pues esto fue un éxito, ¿no? Esto les digan, ¿no? Se negoció en paralelo con el Tratado de No Proliferación. El de Tlatelolco se firma en febrero del 67 y el de No Proliferación en julio del 68, ¿no? Hay un añito de diferencia. Eh, Se crea un organismo internacional, el OPANAL, el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, un nombre muy largo, OPANAL. Y ya lo dije esto, ¿no? El compromiso de los Estados poseedores de armas nucleares para evitar el uso o amenaza el uso de este armamento contra los países de las Américas, bueno, de América Latina. Y esto es un triunfo, digamos, para la diplomacia mexicana. El único mexicano que ha recibido un premio Nobel es este señor que ven aquí, ¿no? El embajador Alfonso García Robles, que en el año 82 recibe por parte del gobierno sueco este reconocimiento. Pues porque este fue el impulsor del tratado. Fíjense, cuando yo estaba en la universidad, hace 15 años, fíjense, ¿no? Yo tenía una profesora que cuando ella era joven, era una señora muy grande, ¿no? Había sido secretaria de García Robles cuando se negoció el tratado. Entonces ella nos contaba. La verdad es que efectivamente, o sea, digamos, el régimen priista tardó mucho en reconocer la figura de García Robles. Dice, este era un diplomático de carrera que se hizo, ¿no? en la diplomacia mexicana, ¿no? No pertenecía a ninguna familia, digamos, tradicional. Hay familias en México, en el servicio exterior, de varias generaciones de diplomáticos. No era el caso de García Robles. Era un chavo, de joven, por supuesto, ¿no? Era un chavo de Guadalajara que hizo el examen del servicio y se quedó y ya, ¿no? Le entró esto. Pero lo que sabía lo aprendió en el camino, digámoslo así, ¿no? No pertenecía a ningún, bueno, formalmente al PRI, porque pues era un, ¿no? elemento del Estado, pero no es que estuviera afiliado, entonces tardaron pues en reconocerle su papel a García Robles. Y dice, pues en realidad es que el señor hizo todo, ¿no? Él era el que negociaba en las mañanas, ¿no? Se peleaba con los delegados, los brasileños fueron muy necios en muchos puntos, nos contaba mi maestra. Y luego dice, y luego en las noches nos tocaba, o sea, para que esto fuera funcional, y fíjense, fueron 2 años de negociación, ¿no? Les dije, del 64 al 66. Bueno, es decir, para que fuera funcional, se sentaba con nosotros, pues ella era una de las secretarias. Cuando hacía el servicio social, mi maestra era secretaria de García Robles. A pasar los borradores en limpio. Entonces decían, pero embajador, usted, no, dice, no, aquí todos estamos a la par, ¿no? Una persona puede ser muy humana, ¿no? Muy en los 80. Pero pues tiene el mérito, ¿no? De haberse ganado el premio Nobel. No está tan mal, ¿no? Lo que hemos visto que básicamente todo esto se ha tratado de cómo Estados Unidos logra conservar cierto nivel de dominio sobre América Latina, ¿no? Esta es la pregunta que a mí, bueno, me llama a mí más la atención, ¿no? Bueno, y que aquí la Unión Soviética, ¿de qué pinta? ¿Saben de qué pinta? De nada. Porque sabe el caso cubano, ¿no? Y el caso cubano se puede entender muy bien por pues una jugada arriesgadísima de Fidel Castro, ¿no? De acercarse a la Unión Soviética, que le funciona. Digo, parece que salvo Cuba, la Unión Soviética se mantiene bastante lejos. Más bien deja que sea Cuba la que, digamos, lleve el liderazgo del bloque comunista en América Latina, ¿no? Se mete poco, hace hay mucho espionaje soviético en América Latina, pero no hay casi intervenciones. Lo más preocupante en realidad es esto. Resultado de estos movimientos, en América Latina, en la década de los 70, surgen todas estas dictaduras militares. Tenemos a la izquierda en grande, alguien que si no lo conocen, es bueno que lo conozcan ahora, ¿no? A la izquierda está, en la foto de la izquierda, a la izquierda, Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, que es el presidente de Chile del año 73 al año 91, que tiene el deshonroso honor de haber derrocado al único presidente socialista electo democráticamente en América Latina.
Salvador Allende había sido un candidato del Partido Socialista chileno, ganó las elecciones del año 71, legal, ¿no? Llega al poder, empieza a implementar una serie de reformas, hay un grupo de opositores al socialismo chileno, ¿no? El ejército, una parte del clero, una parte de los empresarios, tanto extranjeros como locales. Y pues un militar, ¿no? Un coronel del ejército, este señor Pinochet, se acerca al representante de la CIA en Chile y le dice, mire, aquí hay un grupo de militares inconformes que si ustedes nos apoyan, podemos hacer la chamba. Y lo hacen, ¿no? Hoy en día tenemos varios cables del Departamento de Estado y de la Embajada de Estados Unidos en Santiago que confirman esto, ¿no? O sea, hubo ahí apoyo del gobierno estadounidense, ¿no? Especialmente de la CIA en el golpe militar en el año 73. El 11 de septiembre del 73, Augusto Pinochet, ¿no? Se levanta en armas contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende y lo derroca. De hecho, hoy la duda, digamos, histórica es saber si Salvador Allende fue asesinado por los militares al entrar al Palacio de Gobierno o el propio Salvador Allende se mató, ¿no? Entonces, ahí hay una controversia. Bueno, la foto me parece muy interesante porque fíjense, a la izquierda tenemos a Pinochet y a la derecha tenemos a alguien que al menos ya hemos leído, a Kissinger, que ya les digo, no es un personajazo de la época, ¿no? De la década de los 70 en la política internacional. Si ustedes leen La diplomacia, ¿no? El texto que hemos revisado en algunas de sus partes, notarán que por ningún lado aparecen referencias de lo que pasa en América Latina. Y alguien se imagina por qué creen que Pinochet no quiso hacer, perdónenme, Kissinger no quiso incluir nada de América Latina en su texto sobre la diplomacia en el siglo XX. ¿Alguna idea? ¿Por qué creen que Kissinger no incluyó nada? Fíjense, y eso que conoció Pinochet. ¿No? ¿Nadie? Pues bueno. Lo más probable es que Kissinger no haya decidido no incluir ni una sola línea sobre lo que pasó en América Latina porque él mismo sabe que todo está tan turbio que lo peor que puede suceder es que él lo cuente mal y entonces cualquier versión se puede utilizar en su contra, ¿no? Piensa que Kissinger todavía vive, es un viejito de 90 y tantos años que se ha buscado de muchas maneras se le condene por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque, digo, o sea, a lo mejor, o no sabemos, ¿no? Hasta dónde él estuvo involucrado en el golpe militar, por ejemplo, chileno, o en algunas otras atrocidades que suceden en América y en el mundo. No es el único régimen militar el chileno, hay otros, ¿no? A la derecha arriba tenemos el régimen militar argentino encabezado por el general Alfonsín, y luego en Brasil, que es abajo a la derecha, tenemos un régimen militar donde tuvieron presidentes civiles
pero estos presidentes civiles tuvieron, digo, la fotografía lo muestra, ¿no? Estuvieron más bien acompañados de puros militares. Una cosa peculiar, ¿no? Y bueno, lo que nos queda la duda es que en este contexto, ¿no? De militarización y respaldo a las oligarquías, ¿dónde queda México? Eh, pues el caso de México es el más peculiar, ¿no? Somos geográficamente el más cercano a Estados Unidos y también somos el que más al que dejan con más soltura, ¿no? Los regímenes emanados de la Revolución Mexicana pueden decirse que son de izquierda sin temor a sentir la invasión del ejército estadounidense, ¿no? Claro, eso siempre que se permita que las empresas estadounidenses pues, tengan aquí sus negocios y lleven aquí sus actividades, ¿no? El régimen de partido, si no de partido único como la Unión Soviética, pero pues sí del partido ganador y estelar, el del PRI, pues es una cosa que al menos a muchos analistas en el mundo les llama la atención. ¿Cómo es posible que un partido se mantenga en el poder sin utilizar las técnicas violentas de la Unión Soviética? Y claro, porque el Partido Comunista soviético, ¿no? Pues también se mantiene en el poder del año 20 al año 91, ¿no? 71 años. Pero pues lo hace a través del terror, ¿no? Y la violencia, ¿no? Luego los extranjeros vienen a México, se sorprende que esas cosas no pasen aquí, ¿no? O sea, al menos no tan visibles como en la Unión Soviética, no es que no pasen, pero no pasen tan visibles. Eh, Eso, o ¿cómo se llama? La proliferación de movimientos de izquierda en México que no son atacados directamente. Muchos de los refugiados sudamericanos que llegan a México en la década de los 70, ¿no? Que escapan de estas dictaduras militares, se sorprenden. Tenía una anécdota de un profesor que nos contaba, ¿no? Que él era estudiante cuando varios de estos llegaron. Y son esos profesores que había convivido con uno de los... con esta élite, digamos, ¿no? De académicos que habían llegado de Chile unos y otros de Argentina. Decía que no podía creer que había entrado a una librería en México, ¿no? Y se había dado cuenta que entre las, digamos, entre las novedades editoriales en México, ¿no? Así a estante abierto, estaba El Capital, esta obra fundamental de Marx, ¿no? Entonces, decía, ¿cómo es posible, no? En mi país, bueno, tener el libro era suficiente como para que te metieran a la cárcel, ¿no? A nadie se le había ocurrido venderlo, y menos en público, ¿no? Y menos exhibirlo así, ¿no? ¿Cómo era posible, no? Este profesor daba una explicación, ¿no? Que me parecía muy sensata, muy sensata. Y decía, es que México está poniendo esos libros en el mejor lugar que tiene para esconderlos. O sea, pero ¿cómo? Pues están en una librería. Que por eso, ¿no? Es que en México a nadie le gusta leer. Entonces, la gente no lee, no se entera, y entonces perfectamente aquí puedes editar El Capital y traer así las obras completas del comunismo más recalcitrante, y nadie se entera, porque aquí nadie lee, ¿no? Es muy revelador de la situación mexicana, ¿no? Yo creo que ahí está el éxito, si se quiere, de un gobierno como el del PRI, ¿no? Nos logró hacer leer, pero no leer, ¿no? Y querer saber, pero no saber. Bueno, a ver, en general, ¿dudas? No, profe. No, ¿Sí? profe. Si no hubiera nada más, nos vemos el lunes. Hasta luego, gracias. Gracias, profe, hasta luego.